Ciencia y medicina en la historia, del siglo XX al XXI. La mecánica clásica construida por Galileo y Newton llega a su fin con los trabajos, entre otros, de Ernest Mach, quien afirma que existe una interacción entre todas las partículas del universo, H.R. Hertz, que descubre diversas características de las ondas electromagnéticas, A.C. Becquerel, quien trabaja sobre aspectos de la luminiscencia, y Werner Heisenberg, quien afirma que no se puede determinar simultáneamente y con precisión algún par de variables físicas, proponiendo así la existencia de un principio de incertidumbre relacionado con la posición del electrón. En otros campos del conocimiento, Wilhelm Wundt da origen a la psicología experimental al escribir los principios de psicología fisiológica y fundar el primer laboratorio de psicología. Freud crea el psicoanálisis al iniciar la exploración del inconsciente, publicando obras como Estudios sobre la histeria, la interpretación de los sueños y Tótem y Tabú. Watson crea corriente psicológica llamada conductismo, afirmando en su obra que solo la conducta visible es la única fuente válida de información desde el punto de vista científico. En los años 30, el biólogo y estadístico inglés Ronald Fisher construye el modelo de análisis de varianza, trabajando, entre otros aspectos, en la asignación aleatoria de los tratamientos en los diseños experimentales. En el desarrollo de los ensayos aleatorios también participa el epidemiólogo inglés Bradford Hill, publicando sus principios de estadística médica y llevando a cabo el primer ensayo clínico aleatorio cuando estudia el uso de la streptomicina en el tratamiento de la tuberculosis. El matemático estadounidense Norbert Wiener desarrolla una nueva disciplina que revoluciona el mundo, la cibernética. Por otro lado, entre los aspectos médicos relevantes, se encuentra la publicación en 1900 de la Introducción al estudio de la medicina experimental de Claude Bernard, quien hace importantes aportes a la fisiología humana y animal, así como las contribuciones que hace Cannon al construir el concepto de la homeostasis. En esta época de la historia surgen las especialidades médicas como la gastroenterología, con Carl Anton Ewald, cardiología con Mackenzie y Weckenbach, así como la fisiología con Robert Koch, quien descubre la bacteria causante de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, en 1882. Ehrlich funda la inmunología científica y es figura inicial de la quimioterapia infecciosa, al preparar el Salvarsan para la sífilis en 1909, logrando así el gran logro de la quimioterapia etiológica. En 1918 y 1920, la gripe española quita vida a cerca de 100 millones de personas en diversas partes del mundo. En el primer cuarto del siglo XX, en Inglaterra, surge el seguro social impulsado por Lloyd George. En 1942, Beveridge crea el National Health Service en la Gran Bretaña. En los años 20 se da el movimiento flexneriano, el cual se basa en concepciones fuertemente biológicas y semimecánicas en la interpretación de la salud. Flexner le da mucha importancia al estudio de la enfermedad, al desarrollo de la tecnología y a la atención, lo que se expresa en el impulso de la institución hospitalaria con la idea de que este sea el centro y el núcleo de la actividad científica en el área de la salud. Hill diseña para el Consejo de Investigación Médica en la Gran Bretaña a fines de 1940 un ensayo multicéntrico de la streptomicina para el tratamiento de la tuberculosis. En Inglaterra y Gales, la encuesta social se inicia en 1944, donde se interroga sobre las enfermedades sufridas en los 2 meses anteriores a la entrevista. En 1944, Avery, McLeod y McCarthy demuestran que el DNA contiene la información genética cuando descubren que la información de las características de la cápsula de un neumococo puede ser transmitida a otro con características capsulares diferentes. Esto lo detectan cuando introducen DNA purificado del primer neumococo a un segundo. Durante la Segunda Guerra Mundial hay importantes avances en tecnología y en el inicio del desarrollo de la energía nuclear, totalmente concentrado en las grandes potencias. Una revolución importante es el descubrimiento de la estructura helicoidal del ADN por Watson y Crick en 1953. Antes de que aparezca el primer estudio de cohortes, se publican al menos 15 estudios de casos y controles.
En 1954, en el British Medical Journal, aparece el primer estudio de cohorte elaborado por Dolly Hill, publicado con el título La mortalidad de los doctores en relación con sus hábitos de fumar, un reporte preliminar. En este trabajo se estudia médicos del registro del Reino Unido. En Londres, en 1952, durante el mes de diciembre, ocurre una grave inversión térmica, acumulándose contaminantes aéreos emitidos por combustión de petróleo y gasolina o derivados. Esto se asoció con al menos 4.000 fallecimientos y otros 8.000 meses después. Otro trabajo es el realizado por Case y colaboradores, quienes realizan una revisión retrospectiva del cáncer de la vejiga en trabajadores de la industria de colorantes, publicado en 1954 en el British Journal Industrial Med. A partir de 1950 se realiza el estudio epidemiológico de cohortes de Framingham, Massachusetts, sobre enfermedades coronarias. La encuesta nacional de salud, establecida en 1956 en los Estados Unidos, aporta datos sobre el estado de salud de la población, siendo un ejemplo de estudio transversal. En 1959-1961 se da una epidemia de malformaciones congénitas causadas por la talidomida. En 1955, Sabin utiliza su vacuna para la prevención de la poliomielitis. Se da un notable crecimiento de la sociología médica a partir de autores como Flans en 1962 y Freeman y Kors, quienes participan de la publicación del Manual de Sociología Médica en 1963. El sarampión, hasta antes de 1963, cuando se introduce la vacuna, producía 2 millones de muertes cada año. Antes de ser erradicada la viruela en 1980, causó la muerte de 300 millones de personas. A fines del siglo XX aparecen pandemias como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, repuntando enfermedades infectocontagiosas en el mundo que se consideraban casi desaparecidas, como cólera, paludismo y tuberculosis. En 2002 aparecen cuadros serios de neumonías causados por el SARS-CoV-1 y en 2012 el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS. A finales de 2019 se presentan casos atípicos de neumonía causados por el coronavirus SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo severo, en Wuhan, China, originándose una muy peligrosa pandemia por el COVID-19. Para el control de estas infecciones empieza el desarrollo de nuevas plataformas de vacunación. El proyecto del genoma humano comenzó en 1990 con la finalidad de obtener la secuencia genética completa del ser humano, así como la identificación de los genes. Lo anterior permitiría identificar los genes relacionados con el cáncer, Alzheimer o diversas enfermedades de tipo inmunológico y hereditario. Los grupos de trabajo estuvieron conformados por científicos de varios países. Para 1998 se habían identificado más de 30.000 genes. Ese mismo año se obtiene el genoma completo del gusano C. elegans. En el 2000 se logra descifrar el 97% de la información del ADN formada por 3.000 millones de pares de bases. La primera versión preliminar del genoma humano fue publicada en la revista Nature en febrero de 2001. La secuencia completa fue publicada en abril de 2003. La secuencia contenía casi 3.000 millones de pares de bases del genoma. El número de genes se calculó en cerca de 50.000 genes humanos. El PGH ha identificado cerca de 20.500 genes humanos. El Gran Colisionador de Hadrones, considerado el acelerador de partículas más grande del mundo, es construido en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia a una profundidad de 175 metros bajo tierra en las fronteras entre Francia y Suiza. Este es construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Entre 1998 y 2008 participan científicos, laboratorios y universidades de más de 100 países. Para el año 2016 se reportaban alrededor de 15.000 ojivas nucleares en el mundo, donde el 90% pertenecían a 2 países, Estados Unidos y Rusia. Ante la aparición de estos y otros problemas de salud pública, algunas de las disciplinas que tendrán una notable participación en los próximos años seguramente serán inteligencia artificial, cibernética, bioquímica, inmunología genética, biología molecular, ingeniería biomédica, biofísica, física y epidemiología molecular, entre las más importantes. La interacción entre ellas seguramente facilitará el desarrollo de soluciones para viejos y nuevos problemas en el campo de la salud. La política, sin embargo, será clave en la coordinación y dirección del conocimiento. Gracias.